El sol del verano se ocultaba lentamente detrás de las colinas de piedra. El aire olía a tierra seca y a promesa de descubrimiento. A lo lejos, dos bicicletas avanzaban por el camino de grava, dejando tras de sí una nube de polvo dorado. Los ciclistas eran Mateo y Lucía, dos adolescentes de 15 años, inseparables desde la infancia. ¿Estás seguro de que existe esa cueva?, preguntó Lucía, con una mezcla de emoción y duda. Totalmente, respondió Mateo, pedaleando con más fuerza. Lo leí esta mañana en el periódico local. Unos obreros que ampliaban la carretera encontraron una grieta enorme en la montaña. Dicen que nadie ha entrado todavía. Lucía sonrió, divertida. ¿Y tú ya planeas ser el primero en poner un pie ahí dentro? Exacto. Y tú serás mi fotógrafa oficial, bromeó él, señalando la cámara que colgaba del cuello de su amiga. La tarde comenzó a enfriar cuando llegaron al pie del cerro. El camino terminaba en una serie de rocas amontonadas que parecían guardianes petrificados. A unos metros, una abertura oscura se abría entre los matorrales, como la boca de un animal dormido. Ahí está, susurró Mateo, con una reverencia casi infantil. Lucía tragó saliva. La cueva despedía una corriente de aire frío, húmedo, que le erizó la piel. No me gusta cómo se siente, dijo ella, aunque sus ojos brillaban con curiosidad. Esa es la gracia de las aventuras, ¿no?, contestó él, encendiendo una linterna. Entraron. La luz amarillenta reveló paredes irregulares cubiertas de minerales que relucían como escamas. El silencio era tan profundo que cada paso sonaba como un golpe en el pecho. Caminaron varios metros hasta que el túnel se ensanchó. Allí encontraron una galería natural que se extendía como una catedral subterránea. Estalactitas colgaban del techo como lanzas congeladas, y un río subterráneo cruzaba el suelo con un murmullo constante. Esto es impresionante, susurró Lucía, tomando fotografías. Te lo dije. Nadie ha estado aquí, respondió Mateo, levantando una roca brillante del suelo. Mira esto, parece un cristal. De pronto, un leve zumbido recorrió el aire. Lucía miró hacia arriba, las estalactitas vibraban, emitiendo un sonido casi musical. ¿Escuchas eso?, preguntó ella, alarmada. Mateo asintió. Sí, parece un eco, pero, ¿de qué? El sonido creció hasta llenar toda la caverna, como si las piedras estuvieran susurrando en un idioma antiguo. Un reflejo azul comenzó a recorrer las paredes, extendiéndose hasta el techo. Lucía retrocedió un paso. Mateo, creo que deberíamos salir. Espera, dijo él, acercándose al río. Quiero ver de dónde viene esa luz. El agua brillaba con destellos eléctricos. Mateo se inclinó, fascinado, y tocó la superficie. En ese instante, un temblor sacudió el suelo. La linterna cayó, rodando hacia el agua. Mateo, gritó Lucía, corriendo hacia él. La cueva crujía como si la montaña despertara. Un pedazo de techo se desprendió y cayó cerca de ellos. ¡Corre!, exclamó ella. Ambos comenzaron a correr por el túnel de regreso, pero el temblor los desorientó. La entrada ya no se veía. Solo había oscuridad y polvo. Por aquí, dijo Mateo, guiándose por el eco de su voz. No, espera. Es el camino equivocado, respondió Lucía, tirando de su brazo. El suelo cedió bajo sus pies. Mateo cayó por una pendiente, rodando entre piedras y barro. Lucía gritó su nombre, pero su voz fue absorbida por la caverna. Cuando el temblor cesó, el silencio regresó, un silencio tan profundo que parecía contener el latido de la tierra. Lucía bajó con cautela, alumbrando con la luz del celular. Mateo, ¿dónde estás? Aquí, respondió una voz débil. Lucía lo encontró recostado junto a una roca, con una pierna atrapada bajo un bloque de piedra. Su rostro estaba pálido, cubierto de polvo. No te muevas,
dijo ella, tratando de apartar el pedazo de roca. Voy a sacarte de ahí. Mateo sonrió con esfuerzo. Tranquila, estoy bien. Solo necesito un minuto. Lucía respiró hondo. La señal del celular marcaba 0. El aire se sentía denso, cargado de humedad. Miró alrededor. Estaban en una cámara más pequeña, iluminada por el mismo resplandor azul que ahora parecía salir del suelo. Mira eso, susurró Mateo, apuntando a las rocas que los rodeaban. En ellas había símbolos tallados, figuras humanas con manos levantadas hacia el cielo. Parece un santuario antiguo, dijo Lucía, asombrada. Quizá nadie ha estado aquí en siglos. El silencio se interrumpió de pronto con un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Las figuras talladas parecían moverse bajo la luz azul. Lucía dio un paso atrás, con la respiración acelerada. Mateo, esto no es normal. Él trató de incorporarse, pero el dolor lo hizo gemir. Vete tú, dijo, con voz temblorosa. Busca ayuda. Ni hablar. No pienso dejarte aquí, replicó ella, arrodillándose junto a él. Vamos a salir juntos. La cueva respondió con un nuevo eco. Esta vez, no era un temblor, sino un canto lejano. Una melodía que parecía venir desde el fondo de la tierra. Lucía sintió la piel de gallina. Mateo apretó su mano. Pase lo que pase, dijo él, no sueltes la linterna. Ella asintió, decidida. A su alrededor, las paredes se iluminaron más, como si alguien hubiera encendido un fuego místico en lo profundo del mundo. Y allí, bajo el resplandor azul, comenzó la verdadera aventura. Lucía sostenía la linterna con una mano temblorosa. La luz temblaba sobre las paredes cubiertas de símbolos, y cada destello parecía dar vida a las figuras talladas. Mateo intentaba mover la pierna, pero el dolor le arrancaba gestos de angustia. No te muevas, dijo ella, intentando mantener la calma. Voy a buscar algo para hacer palanca. Encontró una estalagmita rota y la usó como barra. Empujó con todas sus fuerzas hasta que el bloque se movió unos centímetros. Mateo gemía, apretando los dientes. Finalmente, logró liberar su pierna. Ya está, dijo Lucía, jadeando. Gracias, susurró él, incorporándose con dificultad. La pierna le dolía, aunque podía apoyarla. Durante unos segundos permanecieron en silencio, escuchando el murmullo lejano del agua subterránea. Luego, Mateo habló. Esa luz azul, ¿de dónde viene? Lucía alzó la linterna hacia el suelo. Entre las rocas, el brillo emergía como un pulso. Parecía líquido, una especie de sustancia fosforescente que corría en finos hilos. Tal vez es un mineral, dijo ella. Algo que nunca se ha visto. De pronto, un sonido sordo los hizo voltear. Provenía del fondo del túnel. No era un eco, sino algo más, pasos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Mateo. Lucía asintió. No estamos solos. Apagaron la linterna. Solo la luz azul iluminaba tenuemente el lugar. Las figuras talladas en las paredes parecían moverse en la penumbra, como si giraran lentamente para observarlos. Mateo tomó una piedra y la sostuvo, listo para lanzarla. ¿Quién anda ahí?, gritó. El eco repitió su voz una y otra vez hasta desvanecerse. No hubo respuesta. En cambio, un suave resplandor comenzó a aparecer más adelante, como si alguien llevara una antorcha invisible. Lucía tragó saliva. No puede ser un obrero, nadie sabe que estamos aquí. Sea quien sea, no quiero averiguarlo, dijo Mateo. Comenzaron a moverse lentamente, buscando una salida. El túnel parecía más profundo que antes. Cada paso los alejaba del lugar por donde habían entrado. De pronto, Lucía se detuvo. Mira eso. En una pared lateral había un dibujo nuevo, distinto a los demás. Representaba dos figuras humanas frente a una especie de portal circular. Del centro salían rayos azules. Mateo pasó la mano por la superficie. Estaba caliente. Parece una historia grabada, dijo él. Quizá un mito.
O una advertencia, respondió Lucía. El suelo vibró de nuevo, esta vez con suavidad. La luz azul del suelo se intensificó. El aire se llenó de un zumbido bajo, profundo, que hacía retumbar el pecho. Mateo miró a su alrededor, alarmado. Tenemos que salir ahora. Lucía lo ayudó a avanzar. Caminaban despacio, apoyándose uno en el otro. La corriente del aire cambió de dirección, ahora soplaba hacia adentro, como si la cueva los succionara. Esto no es normal, dijo ella. Nada de esto lo es, contestó él. A lo lejos, distinguieron una abertura. Corrieron hacia ella, aunque Mateo cojeaba. La entrada conducía a otra cámara, más amplia y redonda. En el centro se alzaba una roca circular rodeada por un círculo de símbolos grabados en el suelo. Lucía se detuvo, impresionada. Parece un altar. ¿Y si es la fuente de la luz?, preguntó Mateo. El resplandor provenía de las hendiduras del círculo. Cada símbolo brillaba intermitente, como si respirara. Lucía dio un paso adelante, fascinada. Mira, hay escrituras. Se inclinó y tocó una de las inscripciones. En el instante en que sus dedos rozaron la piedra, una corriente eléctrica azulada recorrió el aire. Mateo gritó su nombre. La luz del altar se elevó en una espiral que los envolvió por completo. Lucía sintió una oleada de imágenes cruzar su mente, montañas ardiendo, mares luminosos, rostros antiguos que observaban desde el tiempo. Cayó de rodillas, jadeando. Mateo la tomó por los hombros. Lucía. Háblame. Ella abrió los ojos, aún temblando. Vi cosas, Mateo. Un pueblo entero bajo tierra, personas adorando la luz. Él la miró, desconcertado. Debemos salir antes de que esto se derrumbe. No, creo que la cueva quiere mostrarnos algo, dijo ella, con voz débil. Como si estuviera viva. El altar comenzó a vibrar. Una grieta se abrió en el suelo, y del centro emergió una figura hecha de pura luz azul. Tenía forma humana, pero sus bordes se disolvían como humo. Mateo retrocedió, atónito. ¿Qué es eso? La figura habló, aunque su voz no era sonido, sino pensamiento. El umbral ha sido abierto. Lucía y Mateo se miraron, sin comprender. ¿Quién eres?, preguntó ella. Guardianes olvidados, dormimos bajo la piedra. Vosotros habéis despertado la memoria. La luz se extendió por toda la cámara. Mateo sintió un calor intenso en la pierna herida, y para su sorpresa, el dolor desapareció. La figura lo miró. El equilibrio exige un precio. El resplandor comenzó a apagarse. La figura se deshizo en chispas que flotaron unos segundos antes de desvanecerse. El silencio volvió, denso, aplastante. Lucía miró a Mateo. Tu pierna. Está bien. No me duele. Eso fue real, ¿verdad? No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Caminaron de nuevo hacia la salida del túnel, guiados por un leve soplo de aire fresco. La linterna parpadeaba. En la distancia, se oía el rumor del exterior. Cuando al fin divisaron la grieta por donde habían entrado, ambos suspiraron de alivio. Lucía miró atrás. Las paredes brillaban con un resplandor más tenue, como si la cueva los despidiera. Mateo, dijo ella, prometamos que nadie sabrá de esto. Él asintió, observando el interior. Sí. Algunas cosas deben quedarse en el silencio. Y al salir, la cueva cerró su boca lentamente con un derrumbe suave. Detrás de ellos, el eco de una voz lejana murmuró algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. El umbral sigue abierto. El sol comenzaba a caer cuando Mateo y Lucía emergieron del interior de la cueva. Ambos respiraron con fuerza, como si hubieran estado sumergidos bajo el agua durante horas. Afuera, el aire era distinto, más cálido, más vivo. Las bicicletas seguían donde las habían dejado, cubiertas de polvo. No puedo creer que estemos vivos, dijo Lucía, dejando caer la mochila. Ni yo. Aunque no estoy seguro de qué significa, vivos, después de lo que vimos ahí dentro, respondió Mateo, mirando hacia la montaña. Desde la distancia, la entrada parecía sellada. Un derrumbe de rocas la había cubierto casi por completo.
Lucía tomó una fotografía, más por reflejo que por intención. La luz azul que había llenado la cueva parecía haberse desvanecido, pero en sus ojos quedaba una chispa que no era natural. ¿Qué crees que fue eso?, preguntó ella. No tengo idea. Pero me curó la pierna, contestó Mateo, flexionándola con asombro. Mira, ni rastro del golpe. Lucía lo observó, inquieta. No deberías estar tan tranquilo. Algo cambió. Ambos montaron sus bicicletas y comenzaron el descenso hacia el pueblo. El camino era largo y pedregoso, y el cielo se teñía de tonos violeta. Durante el trayecto, Mateo sintió un leve zumbido en el oído, el mismo que habían escuchado en la cueva. Se detuvo y miró atrás. ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa?, preguntó Lucía. Como un eco. Ella frunció el ceño, mirando el horizonte. Será el viento. Vamos, antes de que oscurezca. El pueblo de San Bartolomé del Monte los recibió con su habitual calma. Las luces de las casas comenzaban a encenderse, y el aroma de pan recién horneado flotaba en el aire. Todo parecía normal. Demasiado normal. Lucía se despidió en la esquina de su calle. Nos vemos mañana. ¿Y Mateo? Sí. No le digas a nadie lo de la cueva. Ni una palabra. Lo prometí, ¿recuerdas? Mateo asintió y se marchó. Pero esa noche, el silencio no fue su aliado. En su habitación, la linterna aún mostraba un leve resplandor azul. Mateo la observó con el ceño fruncido. La batería estaba agotada, y aún así la luz seguía brillando débilmente. No puede ser, susurró. De pronto, la linterna emitió un destello. Por un instante, las paredes de su habitación se llenaron de símbolos luminosos, los mismos que habían visto en la cueva. Mateo retrocedió, sorprendido. Lucía tenía razón, algo nos siguió. Sintió un hormigueo recorrer su brazo. Miró su piel y vio líneas azules bajo la superficie, como venas que resplandecían. Cerró los ojos, respirando con dificultad. Tranquilo, solo estás cansado, se dijo a sí mismo. Pero entonces oyó una voz. No era humana. No provenía del exterior. El equilibrio debe cumplirse. Mateo abrió los ojos, sobresaltado. La luz desapareció. La linterna cayó al suelo. Todo volvió a la normalidad. A la mañana siguiente, Lucía lo esperaba frente a la escuela. Su rostro reflejaba insomnio. No pude dormir, dijo ella en cuanto lo vio. Soñé con esa cosa, con la figura de luz. Yo también, respondió él. Pero hay algo más. Mira esto. Le mostró su brazo. Las venas aún brillaban débilmente, como si la luz siguiera dentro de él. Lucía dio un paso atrás, impresionada. Eso no es posible. Lo es. Me habló anoche. Ella lo miró con incredulidad. ¿Qué te dijo? Que el equilibrio debe cumplirse. No sé qué significa. Lucía pensó unos segundos, con la mirada fija en el suelo. Quizás, rompimos algo al entrar. ¿Y si esa cosa necesita algo de nosotros?, preguntó Mateo. El timbre del colegio sonó, pero ninguno de los dos se movió. Lucía lo tomó del brazo. Tenemos que regresar. ¿Qué? ¿Estás loca? No. Si la cueva está viva, si nos eligió, debemos entender por qué. Mateo dudó. Recordó la voz, la luz, la curación milagrosa. Algo en su interior lo impulsaba a volver, aunque una parte de él temblaba de miedo. Está bien, dijo al fin. Esta noche, cuando todos duerman. El atardecer los encontró al pie de la montaña. Llevaban linternas nuevas, cuerdas y mochilas con provisiones. La entrada de la cueva seguía sellada, pero Lucía encontró una grieta entre las rocas,
apenas lo bastante grande para arrastrarse. Por aquí, dijo, encendiendo la linterna. Entraron. El aire frío los envolvió de nuevo. Mateo notó que la luz azul regresaba, como si los reconociera. El zumbido volvió a escucharse, más fuerte que antes. Nos esperaba, murmuró él. O nunca nos dejó ir, dijo Lucía. Avanzaron hasta llegar al punto donde habían visto el altar. Lo encontraron intacto, aunque la luz era ahora más intensa. En el centro del círculo, algo flotaba, una esfera luminosa, palpitante. Lucía se acercó lentamente. ¿Es eso lo que nos habló? La esfera pareció responder con un destello. Mateo la observó fascinado. Siento que me llama. De pronto, la luz azul del altar se alzó como una ola. Mateo gritó y cayó de rodillas. Lucía corrió hacia él, pero una fuerza invisible la detuvo. La esfera se acercó a Mateo y lo envolvió en un resplandor cegador. «Mateo», gritó Lucía. La luz se expandió hasta llenar toda la cámara. Un rugido de energía sacudió la montaña. Cuando el resplandor cesó, Lucía se encontró sola. El altar estaba vacío. Mateo había desaparecido. El eco de la cueva repitió su nombre una y otra vez, hasta que el silencio volvió a reinar. Lucía, con lágrimas en los ojos, cayó al suelo. «Te traeré de vuelta», susurró, con voz quebrada. «Lo juro». Y en la penumbra, los símbolos comenzaron a girar lentamente, como si aguardaran la continuación de un destino que acababa de despertarse. Lucía despertó con el cuerpo entumecido, tendida sobre el suelo frío de la cueva. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde que Mateo desapareció. Todo a su alrededor seguía brillando con aquel resplandor azul tenue, como un pulso que latía desde las entrañas de la montaña. Se incorporó lentamente. Su voz resonó entre los muros de piedra. «¿Mateo? Mateo». El eco repitió su llamado hasta perderse en la profundidad. La cueva guardaba silencio. Lucía sintió un vacío en el pecho, pero su miedo se transformó en determinación. No podía abandonarlo. Recogió la linterna caída, revisó su mochila y encendió una de las cuerdas luminosas que habían traído. La amarró a una roca para no perder el camino y comenzó a descender por un túnel que no había visto antes. El suelo estaba húmedo, cubierto de cristales que reflejaban su luz. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso. Escuchaba un murmullo lejano, como un coro de voces apagadas. Su respiración se mezclaba con aquel sonido hipnótico. «No voy a detenerme», susurró. «No sin ti, Mateo». El túnel se abrió de pronto a una galería inmensa. Lucía contuvo el aliento. Ante sus ojos se extendía una ciudad subterránea. Edificios de piedra tallada se levantaban entre columnas naturales. Ríos de luz azul recorrían las calles como venas de energía. Y en el centro, una torre gigantesca se elevaba hasta perderse en la oscuridad del techo. Lucía avanzó, fascinada. Esto no puede ser real. El suelo vibró suavemente, y una brisa tibia le acarició el rostro. Al girar, vio una sombra moverse entre las ruinas. «¿Quién anda ahí?», preguntó, alzando la linterna. De entre las sombras surgió una figura humana, cubierta por una túnica gris. Su rostro estaba cubierto por una máscara hecha de piedra pulida. Caminaba despacio, sin hacer ruido. «No temas», dijo una voz grave. «Eres la primera de los de arriba que llega sin ser llamada». Lucía retrocedió, pero no sintió amenaza en sus palabras. «Estoy buscando a alguien». Un chico fue absorbido por la luz del altar. El enmascarado inclinó la cabeza. «Entonces el umbral te eligió a ti también». Lucía frunció el ceño. «¿Qué es el umbral?». «La frontera entre los dos mundos», respondió el hombre. «Arriba, la superficie de los olvidos. Abajo, la memoria viva».
El equilibrio se rompió cuando la cueva despertó. Ella sintió un escalofrío. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Mateo? El hombre señaló la torre del centro. Si fue tomado por la luz, se encuentra en el núcleo. Es donde reposa la energía de los antiguos. Pero nadie que ha entrado ha regresado igual. Lucía lo miró con firmeza. Entonces muéstrame el camino. El enmascarado la observó en silencio unos segundos. Finalmente, asintió. Sígueme, entonces. Cruzaron la ciudad subterránea. A medida que avanzaban, Lucía notó que otras figuras los observaban desde la distancia, hombres y mujeres de rostros tranquilos, con ojos que brillaban débilmente en la penumbra. No parecían hostiles, aunque sus movimientos eran extraños, lentos, casi flotantes. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Lucía. Los descendientes de los guardianes, dijo el hombre. Han habitado aquí desde antes de la historia. Son los protectores del flujo vital. ¿Y qué quieren de nosotros? Nada. Pero el muchacho fue marcado. Cuando la luz cura, también reclama. Lucía apretó los puños. Entonces voy a arrebatárselo. Llegaron a las puertas de la torre. 2 columnas de cristal custodiaban la entrada. El hombre extendió la mano y las piedras emitieron un sonido armónico, abriéndose lentamente. Dentro, una escalera de espiral ascendía entre haces de energía. Sigue la corriente, le indicó el guía. Yo no puedo entrar más allá. Lucía lo miró, dudando. ¿Por qué me ayudas? Porque lo que empezó arriba puede destruirnos a todos, dijo él. Si el equilibrio se rompe, la luz no curará, consumirá. Ella asintió y comenzó a subir. Cada paso resonaba con un eco metálico. El aire se llenaba de electricidad. Al llegar al último nivel, vio una plataforma circular rodeada de cristales suspendidos. En el centro, flotando dentro de un halo de energía azul, estaba Mateo. Su cuerpo levitaba inmóvil, con los ojos cerrados. La luz lo atravesaba como si fuera parte de ella. Mateo, gritó Lucía, corriendo hacia él. Una fuerza invisible la detuvo. De entre los cristales surgió una figura etérea, similar a la que habían visto antes, pero ahora con una forma más definida, una mujer de luz, con cabellos que se movían como agua. Él ha sido elegido. La luz sanó su cuerpo, pero ahora lo reclama. No, gritó Lucía. No puede quedarse aquí. Es solo un chico. El equilibrio exige un precio. Lucía sintió que la energía aumentaba. Las piedras vibraban, el aire rugía. Se cubrió el rostro, luchando contra la corriente. Si alguien debe pagar, que sea yo. Déjalo ir. Por un instante, todo se detuvo. La figura la observó, y una chispa dorada surgió de su pecho. La energía envolvió a Lucía, elevándola junto a Mateo. Los dos quedaron suspendidos en la luz. Tu voluntad altera la corriente. El umbral se dividirá. Lucía tomó la mano de Mateo con todas sus fuerzas. Despierta, por favor, despierta. Los ojos de Mateo se abrieron lentamente. Una lágrima azul recorrió su mejilla. Lucía, escucho voces, me llaman. No las escuches. Estoy aquí. La luz los envolvió por completo. Un estallido iluminó toda la ciudad subterránea. Los guardianes levantaron el rostro hacia la torre, mientras el resplandor dorado reemplazaba al azul. Cuando la luz se disipó, el altar quedó vacío. Solo un murmullo recorrió la caverna, como un suspiro que decía: el equilibrio ha cambiado. Lucía abrió los ojos. El aire estaba tibio y perfumado con un aroma metálico y dulce. Se incorporó con dificultad, buscando a Mateo. A su alrededor no había paredes ni suelo de roca, se hallaba en una llanura iluminada por un resplandor dorado, como si el cielo subterráneo hubiera amanecido. A lo lejos, la torre se erguía intacta,
aunque su brillo azul había desaparecido por completo. ¿Dónde estoy?, susurró. Su voz se perdió en un eco suave, casi melódico. Un instante después, vio una figura caminando hacia ella. Era Mateo. Llevaba una túnica clara, sus ojos destellaban con reflejos dorados, y su expresión mezclaba asombro y calma. «Lucía», dijo, con voz serena. «Pensé que te había perdido». Ella corrió a su encuentro, abrazándolo con fuerza. «Te busqué en todas partes. Juré que no saldría de la cueva sin ti». Mateo sonrió, aunque en su mirada había algo distinto, como si contemplara el mundo desde otra perspectiva. «La luz me mostró cosas, recuerdos que no son míos. Historias antiguas, de un tiempo en que este mundo estaba unido al de arriba». Pausó, mirando sus manos. «Ahora todo es distinto». Lucía lo observó con atención. «¿Qué quieres decir?». Él señaló el horizonte. Donde antes había oscuridad, ahora se extendía un vasto valle de cristal líquido, y del techo de la caverna pendían raíces luminosas que se movían lentamente, como si respiraran. «La frontera se ha roto», explicó Mateo. «Ya no hay dos mundos. La luz fluye en ambos». Lucía dio un paso atrás, impresionada. «Entonces, ¿regresaremos a la superficie?». Mateo bajó la mirada. «Podemos hacerlo, pero no seremos los mismos». Mientras hablaban, una brisa comenzó a soplar, trayendo un murmullo conocido. Las voces que Lucía había oído antes regresaron, más nítidas, casi humanas. «Custodien lo que fue liberado, mantengan la armonía». La joven alzó la vista. En el aire aparecieron figuras de luz, los guardianes, los mismos que antes los observaban desde las sombras. Su presencia ya no inspiraba temor, sino una calma profunda. «La luz los ha aceptado», dijo una de las figuras, con un tono que parecía surgir desde dentro de la tierra. «Pero el equilibrio exige su presencia». Lucía apretó la mano de Mateo. «No pienso perderlo de nuevo». La figura resplandeció más fuerte. «No se trata de perder. Se trata de continuar el ciclo». El mundo arriba olvidó, el mundo abajo recordó. Ahora ambos deben respirar juntos. Mateo miró a Lucía con ternura. «Tal vez eso significa que debemos volver. No para escapar, sino para recordarles lo que hay aquí». Lucía sintió lágrimas resbalar por sus mejillas. «¿Y si el camino se cierra?». «Entonces abriremos otro», respondió él, con una sonrisa serena. Las figuras comenzaron a desvanecerse, y la torre emitió un nuevo resplandor dorado. Un arco de luz se formó frente a ellos, un portal que latía como un corazón. Lucía se giró una última vez hacia el mundo subterráneo. La ciudad se transformaba lentamente, las ruinas reconstruyéndose bajo la corriente luminosa. Todo parecía despertar de un sueño milenario. «¿Listo?», preguntó, con la voz temblorosa. «Contigo, siempre», contestó Mateo. Dieron un paso hacia el arco. La luz los envolvió en un torbellino cálido. Sintieron que flotaban, que sus cuerpos se volvían ligeros como pensamientos. El sonido de las voces se desvaneció, y en su lugar emergió el canto de un río, el murmullo del viento. Cuando la luz se disipó, estaban de pie frente a la entrada de la cueva. El sol descendía en el horizonte. El Valle de los Olivos brillaba como si respirara un nuevo aire. Lucía miró sus manos, un leve resplandor dorado se apagó lentamente sobre su piel. «¿Estamos de vuelta?». Mateo asintió. «Sí. Pero escucha». De entre las piedras, el eco de la cueva seguía vivo. Un susurro repetía en voz baja. «La memoria está despierta». Lucía cerró los ojos. Pudo oír el pulso del mundo bajo sus pies, como si la tierra respirara con ellos. «Entonces no todo terminó», dijo. «Solo ha comenzado». Mateo le sonrió. «Y esta vez no entraremos solos». Tomados de la mano,
comenzaron a descender la colina. A cada paso, el viento parecía acompañarlos, llevando consigo el brillo dorado que aún quedaba en sus miradas. La cueva, tras ellos, se cerró lentamente, dejando apenas una línea de luz entre las rocas. Una promesa. Esa noche, en el pueblo, las lámparas parpadeaban con un resplandor nuevo, como si la montaña respirara junto con la gente. Algunos ancianos juraron haber visto figuras de luz moviéndose entre los olivos. Otros escucharon el rumor de un río subterráneo que antes no existía. Lucía y Mateo guardaron silencio. Sabían que la historia de la Cueva del Silencio no había terminado. Que la frontera entre los mundos había dejado de ser un límite para convertirse en un puente. Cuando la madrugada llegó, ambos se sentaron en la cima de la colina. El cielo estaba cubierto de estrellas, y una brisa templada les acariciaba el rostro. Lucía susurró: ¿crees que volveremos a verla? Mateo la miró, con una paz nueva en su semblante. No necesitamos verla. Ella vive en nosotros. Y en ese instante, las estrellas parecieron brillar con una intensidad diferente. Como si el cielo reconociera su promesa. La Cueva del Silencio había cumplido su destino, unir lo que estaba dividido, despertar lo que dormía. El resto quedaba en sus manos. Únete a mi canal para crear más contenido. Gracias.